Que oremos para pedirle al Señor que nos ministre y que nos hable por medio de su palabra en el día, en esta noche que vamos a estudiar, a repasar un poco sobre los atributos de Dios para conocerle un poco más y que el Señor nos ilumine. Yo le pido que me use para poder llevar este mensaje y para poder alcanzar cada uno de la manera que el Señor tiene para cada uno, el mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a empezar, hermanos, esta noche. Como les decía, vamos a hablar acerca de los atributos de Dios. Esta noche yo voy a compartir acerca de los tres atributos, que es el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Pero hay muchos más atributos y hay muchas más características de Dios que nos sirven para conocer quién es realmente Él es, cuáles son los aspectos de Él como Dios, cuán grande es su poder, que cómo Él tiene poder y soberanía, y a través de las escrituras aprender un poco más de qué es lo que realmente significan estas palabras, pero que a la vez reflejan una parte especial de ese carácter de Dios, que es solamente de Él y que no se mencione que nadie más a través de las escrituras lo tiene, solo Él, únicamente Él. Entonces vamos a empezar con Dios omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Son dos palabras de latín. Omni, que significa todo, y potente, que viene de poder. Cuando se aplica a Dios, significa que Él es todopotente o todopoderoso. Viene también de dos palabras que tienen raíz de una lengua llamada Acadia y que son es el Shaddai. Este Shaddai también significa omnipotente. Se menciona más de 50 veces en la palabra y viene de Shaddad, que significa poderoso e inconquistable. Y como les decía, en la lengua acadia se usa para definir tanto una montaña como grandeza o fortaleza. Y la raíz de Shech, que es S-H-E-H, que quiere decir quién o cuál, y Daí, que significa que es suficiente. Entonces significa que quién es suficiente. Él es suficiente. El Dios Todopoderoso es suficiente. Todo suficiente. Y lo vemos en la palabra desde Génesis 1:1, cuando empieza la historia de la creación. En el verso primero del capítulo 1 de Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde el principio vemos cómo solo con el poder de su palabra, Él declaró que se hiciera la luz y que acabaran las tinieblas. Él instituyó la luz en las tinieblas. Y a través también de la palabra nos habla en estos primeros versos ya de las tres personas de el Dios Trino, como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Y en el verso 2 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, que había necesidad de que se ordenara, había necesidad de ese orden, había necesidad de esa luz, ¿no? Y también habla como el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este
Dios creador de todas las cosas, que tiene el poder que solo al hablar las cosas sean creadas, ¿no? Y vemos que este nombre que les mencionaba, El Shaddai, también fue el nombre con el que lo conocieron a Dios los patriarcas. Tanto Moisés como Abraham se referían a él como El Shaddai. Lo vemos en Abraham, vamos a verlo en Génesis 17, en el verso 1 nada más. Como Dios se revela a Abraham como el omnipotente, ¿no? Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Se revela y se presenta ante Abraham como este Dios todopoderoso. Luego más adelante con Moisés en Éxodo 6:3, traten de tomar nota porque son varios versos, espero que puedan anotarlos todos. No voy a leer todos, pero para que los tengan, porque son las veces en las que es nombrado y conocido este nombre como el Todopoderoso. Entonces, en Éxodo 6:3 dice, aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Aquí está diciendo el Señor que Él se presentó a Abraham, a Isaac y a Jacob con ese nombre también, el omnipotente. Y también lo vemos más adelante en Apocalipsis, cuando menciona que es el alfa, el omega, el principio y el fin, y es, el que será, el que ha de venir, y también se menciona como el todopoderoso. Y hay diferentes versos durante toda la palabra en que podemos ver cómo el Señor se muestra con este atributo de todopoderoso. Pero hay un par de historias o testimonios de los cuales quiero hablar en esta noche sobre este atributo de Dios de ser omnipotente. Y uno de ellos es Job, que está en el libro de Job. Vamos a ir al capítulo 42 de Job. Y en el verso 1 y 2, en los versos 1 y 2 de Job, del capítulo 42, que además es el último capítulo, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda a ti. Job había estado pasando por una serie de ataques, pero el Señor había tenido que dar el permiso a Satanás para que él lo atacara. Aún en, voy a dar el verso en, vamos a regresar a Job 1 primero, ya me fui, bueno, 42. Vamos a ir al capítulo 1 de Job, del verso 9 al 12. Que dice, respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Job amaba y creía en el Señor. Y Satanás le dice a Jehová, claro, si tú le has dado todo, él tiene todo lo que necesita, todo está
a su alcance todos los bienes que tiene, ¿cómo es que no, cómo es que no te va a querer? Entonces le dice que sí, a ver, quítale todo y vas a ver cómo él blasfema en contra de ti. Y Jehová le dice a Satanás en el verso 12 que está bien, que lo puede tocar, que puede quitarle todo lo que tenga, pero no lo puede tocar a él como persona. Entonces le da esa autorización. Aún para eso, Satanás tiene que pedir permiso al Señor para arrebatarle todo a, a Job. Y entonces, aún así, vemos que Job permaneció fiel al Señor y que conocía y que reconocía que no había ningún pensamiento que se escondiera de él. Y él se mantuvo firme porque sabía que era el Dios Todopoderoso el que estaba con él a través de todas estas situaciones. Y Job vivió circunstancias muy feas, no solamente fueron sus bienes, fue el ataque a su familia, y nos ponemos a pensar que quizás no podríamos soportar todos esos ataques de los que Job tuvo que pasar, pero aún así él se mantuvo firme y le creyó a ese Dios todopoderoso. Entonces, vemos luego el siguiente caso es Daniel. Daniel, que también está en el libro de Daniel, vamos a ir a Daniel 3. Daniel iba a ser castigado por el rey Nabucodonosor, y el castigo era quemarlo vivo, y tanto a él como sus otros dos amigos los hicieron entrar a un, ¿cómo se llama eso? Ahora encuentro la palabra. Vamos a leer desde el verso 24. Está en Daniel 3:24. El rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Habían solamente 3 humanos, 3 varones en ese fuego, en esa fogata donde querían quemarlos. Pero cuando Nabucodonosor los ve, no eran 3, eran 4. Y dice que el cuarto era semejante a hijo de los dioses. Es decir, que el Señor estaba con ellos y que Él los protegió. En el verso 28, perdón, vamos a leer desde el 27. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Ellos sabían, Daniel y estos 2 varones sabían y conocían que era el Dios Todopoderoso el que estaba con ellos. Y quizás ellos en ese momento no sabían que el Señor los iba a salvar de este fuego. Quizás ellos pensaron que iban a tener que morir por conservar ese amor al Señor, por seguir al Señor, que iban a morir en el fuego. Pero el Señor fue fiel y los sacó de ese fuego sin quemarles. Dice que ni aún su cabello tenía el olor a humo. Y no solo eso, sino Nabucodonosor pudo reconocer
como dice, bendito sea el Dios de ellos, porque estaba viendo a ese Dios todopoderoso que quizás no, él no creía en él, pero que estaba viendo las grandes cosas que él estaba haciendo, este gran milagro con estos varones, ¿verdad? Hay otro caso también con Daniel, y es en Daniel 6, que es cuando, perdón, este es Daniel 3, sí, ya, Daniel 6, en el verso, bueno, vamos a leer desde el 18, dice, Daniel salvado de los leones. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y él se fue al sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al pozo de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel. Con voz triste le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Ahora lo iban a castigar a Daniel, lo habían echado al pozo de los leones. Pero el rey va porque le tenía aprecio a Daniel y va y como que se arrepiente de haberlo echado y le pregunta, tu Dios, ese Dios tuyo al que continuamente le sirves, te ha librado de los leones. Y en el verso 21 seguimos. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada. Entonces se alegró el rey de en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso y no tuvo ninguna lesión. Y halló ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Nuevamente Daniel había confiado en su Dios y no solamente confió en él, sino que fue un testimonio para los otros de que su Dios estaba con él, ese Dios al que él le servía lo había salvado una vez más, ¿no? Entonces vemos cómo este poder del Señor es revelado a través de estas vidas, ¿no? Como conocemos al Señor como todopoderoso. En el caso de Job y Daniel, ellos le creyeron que Él era ese Dios que iba delante de ellos y Él reconoció y les fue fiel y los libró. En Hebreos 6, 18. Vamos a ir a Hebreos 6, 18. El Señor tiene todo este poder, pero es un poder que Él usa siempre a favor y para bien de nosotros. En Hebreos 6, 18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Si nosotros creemos en Él y nos hacemos, asirse es agarrarse fuertemente de Él y de sus promesas en esperanza, Él va delante de nosotros. Y Él, como dice acá, no es un Dios que miente. Eso no está en su naturaleza. Cada una de las promesas que el Señor tiene para nosotros en la palabra se cumplen. O ya se cumplieron o se van a cumplir. Pero Dios no es un Dios de mentiras. Y vamos a leer ahora en segunda de Pedro 1:3.
que dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento, a través de conocerle, a través de saber quién es Él nos ha dado esa eh, excelencia, ese poder para poder continuar sirviéndolo y poder continuar en su camino. Ese es el poder tan grande y tan inmenso del que cada uno de nosotros somos testigos en diferentes etapas de nuestra vida, en diferentes situaciones, pero ese es el Dios todopoderoso en el que creemos. El siguiente atributo es el Dios omnisciente. Omnisciente también viene de la misma raíz. Omni, que quiere decir todo, y ciente, que es conocimiento, que es sabiduría, el que todo lo conoce, todo lo sabe, es el perfecto conocimiento de todo, que nada está oculto ni escapa a él. Este omnisciente, esta sabiduría también viene de la palabra da'at, que aparece más de 90 veces en la palabra y quiere decir conocer. El que todo, Dios omnisciente, el que todo lo conoce, el que todo lo sabe. En Génesis 2:9 vemos que dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En algunas versiones, esa ciencia dice, el conocimiento del bien y del mal. Quiere decir, el poder discernir lo que estaba bien, lo que era el bien y lo que era el mal. Y desde entonces, se habla de ese conocimiento, ¿no? Cuando el Señor plantó este árbol, o puso ese árbol ahí, que era delicioso a la vida, era una tentación ahí, ¿verdad? Pero el Señor le pide luego a Adán que de ese árbol no ha de comer, del conocimiento del bien y del mal. En Oseas 4:6 Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí le está hablando Jehová a los sacerdotes, a este pueblo de Israel, que no lo habían conocido ni que habían seguido su ley. Y les dice, por cuanto desechaste mi conocimiento, el conocer, el saber de ese Dios, el poder aceptar su ley y seguir lo que Él les había pedido que hicieran, ¿no? Lo que les había mandado hacer. Vamos a regresar ahí, pero en Daniel 2:22 se refiere, Daniel habla
de Jehová y dice que Él revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en las tinieblas y con Él mora la luz. En el Salmo, vamos a ir al Salmo 139. No hay nada que esté oculto para el Señor, no hay nada que Él no conozca. Él nos conoce a nosotros más que nosotros mismos. En el Salmo 19, Salmo 39, verso, vamos a leer del 1 al 6. David implora por sabiduría y perdón a Jehová y dice, yo dije, atenderé a mis caminos. Perdón, estoy mal. No es el 39, es el 139. Verso 139:1 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Qué manera de expresar mejor que este salmo, como David sabe que el Señor es quien lo ha examinado, es quien lo conoce, quien sabe cómo desde cómo se sienta y cómo se levanta, que ha entendido desde lejos mis pensamientos, dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, porque solamente Él sabe por dónde vamos y qué hacemos y qué hay dentro de nosotros, desde nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Nada escapa a Él. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, que tú la sabes toda. Él conoce qué es lo que vamos a decir antes de que siquiera lo digamos. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Qué precioso saber que Él está siempre delante de nosotros, que Él siempre nos rodea, que siempre está ahí para guardarnos, para protegernos. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Qué difícil es poder llegar a entender qué alcance tiene este conocimiento del Señor, que nos conoce más en lo natural. Decimos quizás, me conoce, conocerlo como la palma de su mano, pues el Señor nos conoce aún más, conoce cada latido de nuestro corazón, cada cabello de cada pelo de nuestro cabello. Él conoce cada célula de nuestro ser, porque Él nos ha creado. En Proverbios 5:21 dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Nuevamente, con lo que dice en el Salmo 139, tú has conocido todos mis caminos, te son conocidos todos mis caminos. En Jeremías 17:10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Igualmente, eso también lo tenemos aquí. Tú que escudriñas, que me has examinado y me has conocido, que escudriñas mis pensamientos. Y vemos ahora en este alcance, en este atributo del Dios omnisciente que todo lo conoce, vamos a ver otros dos ejemplos. El primero es Natanael. Está en Juan 1, en el Evangelio de Juan 1.
y voy a leer del 43 al 51. Estamos hablando de que Jesús, disculpen, está eligiendo a los primeros discípulos. Y en Juan 1:43 dice, el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y entonces aquí vemos que Jesús eh, le dice a Felipe que lo siga y después Felipe va y llama a Natanael. Natanael era un israelita, parece que conocía mucho de la ley judía porque pensaba que Nazaret, siendo una ciudad tan pequeña, no podía haber nada importante y nada bueno de ahí. Pero cuando Jesús lo ve, lo reconoce y le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. En ese conocimiento absoluto que tiene el Señor, Jesús pudo saber quién era Natanael y conocer su corazón y saber que él era un verdadero israelita y que no conocía el engaño. Y así fue que, que le dijo, cuando Natanael le dijo, eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, me crees. Tuvo que decirle quién él era para que le creyera. Y bueno, tenemos también otro testimonio que es el de la mujer samaritana, y eso lo tenemos en Juan 4. Vamos a regresar en el mismo libro de Juan. Y vamos a leer desde el verso. Vamos a leer desde el verso 13 porque ya conocemos qué pasa cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y le pide de beber y la mujer samaritana le dice, ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana y nuestros pueblos no se llevan? ¿Cómo es que tú quieres que yo te dé de beber, no? Vamos a leer desde el 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Bueno, después ella le pide de esa agua, ella quiere beber de esa agua de vida eterna. Y Jesús le dice que vaya y que llame a su marido. Y entonces ella le dice que no tiene marido y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando Jesús le empieza a hablar de la fuente de agua viva, de quien bebe de esa agua no volverá a tener sed, ella no sabía quién le estaba hablando, pero cuando Jesús le habla acerca de quién es ella, con ese conocimiento, ese conocer todo, le dice que sabe quién es ella, que sabe qué vida ha tenido. Ella entonces le dice, tú eres, me parece que tú eres profeta. Solo el Señor en este conocimiento absoluto podía saber eh, quién era ella. Pudo saber quién era la mujer samaritana, pudo saber quién era Natanael, y solo son unos ejemplos, porque realmente en ese conocimiento fueron muchos otros a quien el Señor les reveló sabiendo quién Él era, ¿verdad? Y vamos a regresar por un minuto al mismo Salmo, al 139, para leer un par de versos más. Y vamos a leer el 23 y el 24. Y esto es, yo diría, es un llamado que le hacemos al Señor, es un pedido que nos examine, que conozca nuestro corazón, que nos pruebe y conozca nuestros pensamientos. Y que si hay en nosotros camino de perversidad o yo añadiría algo que no es de acuerdo a su voluntad, que Él nos guíe en su camino, en ese camino eterno. Eh, eso es todo para el Dios omnisciente. Y el último atributo del que vamos a hablar hoy es Dios omnipresente. Nuevamente, omni, todo, presente, que está presente, eh, una es ubicuo, que no tiene tiempo ni espacio. Quizás es una incógnita para nuestra mente humana el querer pensar realmente qué significa que el Señor puede estar presente al mismo tiempo en todo lugar, pero es una realidad y nosotros lo creemos porque lo dice en su palabra. En Jeremías 23:24 dice, ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. No lleno yo los cielos y la tierra, declara el Señor. No hay ningún lugar en el cual nos podamos esconder de Él, porque Él está en todo lugar. Proverbios 15:3 dice, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Vamos a ir a Génesis 3 para continuar con la historia de Adán y Eva. Como habíamos visto en el 2:9, este árbol del conocimiento del bien y del mal, vamos a seguir en Génesis 3, cuando en el verso 8, voy a leer desde el verso 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? Ellos comieron ese árbol del conocimiento y lo primero que, de lo que se pudieron dar cuenta es que estaban desnudos. Antes eso no había sido un problema para ellos, antes ellos no habían visto eso porque no era necesario que lo conocieran, pero al caer, al probar de ese fruto que no debieron probar del árbol del conocimiento, eh, fueron abiertos sus ojos para verse desnudos y para creer que podían esconderse del Señor. Cuando Él sabía dónde estaban, intentaron cubrirse, pero Él sabía que ellos ya lo que había pasado. En otro caso, en Génesis 16:13 vemos también cuando Agar la esclava está por dar a luz a Ismael y dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Aquí lo reconoce a él como ese Dios que ve. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. No solamente Él habita en la eternidad, Él, el alto y sublime, también está con aquellos que están con los corazones quebrantados, con los humildes de espíritu. Con cada uno de nosotros Él está. Salmo 33, versos 13 y 14. Dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Qué increíble saber que el Señor nos observa desde el cielo, que nos ve a todos, que está con nosotros, pero a la vez que nos observa. Y que no hay ningún lugar donde nos podamos esconder de su presencia, como quisieron hacerlo Adán y, y Eva, ¿no? Nuevamente Salmo 139. Voy a dejarlo marcado. Versos 7 al 10, que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si hubiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No importa dónde David iba, él sabía y reconocía que el Señor iba a estar ahí porque su presencia estaba en todo lugar. Lo vemos vemos su presencia en cada uno de nosotros. Sabemos que el Señor está, que está con nosotros. Quería un ejemplo más para terminar. El caso de Jonás. Ya hemos hecho anteriormente el estudio de Jonás, pero si se acuerdan, Jonás, el Señor tenía una misión para él y en lugar de obedecer, Jonás se levanta y se va a Tarsis, que era un lugar que estaba
en dirección totalmente opuesta a Nínive, que era donde el Señor lo había mandado a ir. Eh, en el verso 3 del primer capítulo de Jonás dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Él pensó en su pequeña cabecita que él podía esconderse de Jehová y le costó eh, una tempestad que lo botaran de la embarcación, que un gran pez se lo tragara, que estuviera 3 días y 3 noches en en el vientre de este pez para poder llegar a Jonás 2:12, en que dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Cuando Jonás clamó a Jehová, él oyó y lo dejó salir de ese estómago. Y luego cuando Jonás llega a Nínive y les da ese aviso que el Señor los iba a destruir porque eran un pueblo que pecaba, y cuando el pueblo se arrepintió y se hicieron de silicio, hicieron em, ayuno y todo lo que tenían que hacer para alcanzar el favor de Dios nuevamente, arrepintiéndose de todo lo que habían hecho, Jonás se molestó porque pensó que no era justo que el Señor los perdonara después de todo lo que él había tenido que pasar, ¿no? Y qué importante saber que Él está con nosotros siempre y eso le creemos y vamos a terminar con Mateo 10 bueno, primero Mateo 28, 19, 20, porque esa es una misión que el Señor nos da, así como le pidió a Jonás que fuera y les avisara a ellos. Aquí también tenemos esta gran comisión. Mateo 28, 19, 20, que nos dice, por tanto, id y hacer discípulas a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. He aquí yo estoy con vosotros. Él nos manda en esta misión, pero nos dice que Él siempre va a estar con nosotros cada día hasta el fin. Y el último verso también está en Mateo 18 y es un verso que hay que grabarlo en nuestros corazones, sobre todo porque le creemos que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí. Y en eso creemos, en que Él está ahora con nosotros, en que está cada día. Y eso es en lo que creemos, que el Señor Todopoderoso nos guarda, nos equipa, nos, nos da misiones, a veces nos cuesta obedecer, pero Él siempre está con nosotros y Él nos sigue dando más y que el Señor nos aumente, que, que queramos más de Él, que sigamos buscando cada vez más y más de Él y de buscar lo que el Señor realmente quiere hacer con cada uno de nosotros, cómo nos quiere usar de maneras diferentes y no tratar de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, sino presentárselos al Señor, pedirle que nos guíe, nos confirme qué es lo que Él quiere que hagamos en este momento. Todavía hay mucho que hacer, todavía hay muchas puertas que tocar, todavía hay muchos corazones que alcanzar, muchas vidas, sobre todo en medio de todo este tiempo y estas situaciones que se están viviendo en todos nuestros países, en todos nuestros hogares. Le damos gracias al Señor y espero que les haya podido hablar así como me habló a mí en este estudio para el día de hoy. Amén.